El episodio de hoy se llama Mente sana en cuerpo sano. Es una frase que viene del latín mens sana, in corpore sano, atribuida erróneamente a los griegos, conocidos por la búsqueda de ese equilibrio entre la mente y el cuerpo. Esta frase en realidad proviene de una sátira de Juvenal, un poeta romano de finales del siglo I, que se burlaba de Hércules, que era un personaje de la mitología griega, hijo del dios Zeus y de la mortal Alcmena. Hércules se caracterizaba por su fuerza monstruosa y sus músculos sobrenaturales. En esa época la inteligencia era la mayor virtud y las personas con gran fuerza no eran consideradas inteligentes. Mucho músculo, poco cerebro. Yo creo que 20 siglos después seguimos en las mismas, atribuyendo virtudes morales a la inteligencia y asumiendo que la masa muscular tiene poco mérito. Pensamos del músculo como un órgano separado del intelecto e incluso opuesto a él, como si los fuertes no pudieran ser inteligentes. Existe un estereotipo aún en las caricaturas, en donde el personaje grande y musculoso es usualmente torpe y lento, pues el músculo esquelético, o sea, estos músculos que cubren nuestras extremidades, abdomen, espalda, es uno de los órganos más grandes del cuerpo y nos permite el movimiento, pero su función no es únicamente motora, es un órgano endocrino. Esto significa que libera moléculas de señalización que viajan a otras partes del cuerpo para indicar una función. Y esto no lo sabíamos. Cuando el músculo se contrae, se liberan unas sustancias llamadas mioquinas que tienen el potencial de influenciar lo que pensamos, nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Por siglos pensamos que el cerebro era un órgano unidireccional que dominaba el resto del cuerpo. Hoy sabemos que hay una interacción que es de doble vía entre diferentes órganos y sistemas. Estamos estratégicamente conectados. Existe una conversación fascinante entre el músculo y el cerebro, y ese es el tema de este episodio. Yo debo confesar que yo pensaba igual que Juvenal, con algo de sátira, mucho músculo, poco cerebro, porque yo era una especie de ratón de laboratorio, siempre leyendo, siempre aprendiendo, nunca en gimnasios. Desafortunadamente jamás practiqué un deporte de manera constante en mi vida hasta los 28 años, cuando ya la vida me forzó a moverme. Y estos últimos 12 años he tratado de mantenerme activa de manera irregular, que aeróbicos, que pilates, que natación. Pero hasta hace 2 años conocí a una familia en el jardín de mis hijos. Yo, como todas las mamás, o bueno, la mayoría de mamás, buscaba siempre hacerme amiga de las mamás de los compañeros de mis hijos para que ellos pudieran socializar. Pues esta pareja es la pareja con más masa muscular que he conocido en mi vida. Ambos con sus carreras profesionales y entrenadores de movimiento, en gran forma e inteligentes, profundos en conversaciones, y ellos ejercieron una gran influencia en mí. Me impactó su disciplina y cómo disfrutaban la actividad física. Ellos levantan pesas. Así que yo me dije, tengo que entender si hay una relación entre la masa muscular, las personas que levantan pesas, y la función cerebral. Y empecé a investigar, empecé a leer y encontré muchísima información. A mayor masa muscular, mejor función cerebral. Y ahí estaba yo, posparto, después con mis 2 hijos, después de 4 años de lactancia materna, con escasa masa muscular, había donado toda mi proteína. Y ahí estaba mi nueva amiga, con 2 hijos de la misma edad, también en posparto, con un cuerpo increíble y una especie de actitud maravillosa ante la vida. Y me convertí en su alumna. Después de investigar arduamente el tema, puedo decir que el ejercicio es la mejor estrategia no farmacológica para mejorar la salud cerebral y para prevenir la enfermedad cerebral. Cuando hacemos ejercicio le estamos diciendo al cerebro, actívate, vamos a crecer, vamos a prosperar, vamos a hacernos fuertes. Hoy existe evidencia científica sólida para demostrar que el ejercicio tiene una capacidad profunda de remoldear nuestro cerebro y también de cambiar nuestra programación genética. Entonces, el ejercicio es fuente de salud cerebral porque es antiinflamatorio, produce resiliencia en el cerebro porque hace que éste sea capaz de resistir, adaptarse, recuperarse y aún crecer ante el trauma o la enfermedad. Y yo he visto eso en mis pacientes, jóvenes que hacen ejercicio y de pronto tienen una hemorragia cerebral. El resultado es diferente. Y también produce longevidad. El ejercicio es una terapia antienvejecimiento. Y aunque ya habíamos hablado de los beneficios incontables del ejercicio en general, en un episodio llamado La Píldora Mágica, me animé a hacer este episodio sobre ejercicio de fuerza, porque hay mucha desinformación. Y después de un en vivo que hice hace unos días con una experta en nutrigenómica residente en Miami, Michelle Peiret, no me dejan de llegar preguntas al Instagram,
sobre la actividad física, sobre el músculo, sobre qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces, esta historia en la ciencia empieza con una mujer llamada Henriette Van Praag, una neurocientífica que creció en los Países Bajos. Ella iba a diario a su colegio en bicicleta. Y ya en 1999, cuando trabajaba en Estados Unidos, en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego, ella descubre cómo el ejercicio produce crecimiento de neuronas. Este hallazgo se descubre en ratones y desde entonces se han realizado múltiples estudios humanos replicando el resultado. El movimiento transforma nuestro cerebro. Entonces ellos encontraron que esos ratones que hacían ejercicio aumentan el número de neuronas, aumenta la actividad eléctrica del cerebro y también la función, o sea, la memoria y el aprendizaje. Y ellos se enfocaron en una estructura del lóbulo temporal que se llama el hipocampo, que podríamos decir que es el centro de memoria y aprendizaje de nuestro cerebro, pero además está involucrado en la regulación emocional. Esta estructura disminuye de tamaño con los años, como todo en el cuerpo, pero especialmente disminuye de tamaño en pacientes con depresión. En este momento hay más de 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión, entre un 4 a 5% de la población. Y ese hipocampo también se disminuye de tamaño en pacientes con demencia. Cada 4 segundos hay un nuevo caso en el mundo. Aproximadamente el 70% son pacientes con Alzheimer. Estas dos enfermedades, la depresión y la demencia, tienen una carga enorme en la vida de los pacientes, en la vida de sus familias y en el sistema de salud. Y el ejercicio aumenta el tamaño del hipocampo. O sea, ese hipocampo que se reduce en la depresión, que se reduce en la demencia, aumenta con la actividad física. La mayoría de estudios se han centrado en el ejercicio aeróbico, que son esos ejercicios en donde usamos músculos largos y hacemos un movimiento rítmico y repetitivo. La frecuencia cardíaca aumenta, el consumo de oxígeno aumenta, sudamos, quedamos literal sin aliento y es correr, nadar, bailar, montar bicicleta, hacer cardio. Cuando el músculo se contrae en ese ejercicio, se liberan mioquinas que van a llegar al cerebro y allí van a inducir la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés, también llamado abrineurina. Pues esta proteína o factor de crecimiento es, hagan de cuenta, un fertilizante, un abono para las neuronas. Es la estrella del espectáculo de la neuroplasticidad. Él va a inducir formación de nuevas neuronas. Y cada neurona con sus partes aumenta, entonces se crean nuevas neuronas. Las neuronas que tienen, como digamos, sus pies, que son los axones, van a crecer, serán más largos. Las dendritas, que son como las manos, van a ser más numerosas. Y en esas manos hay unas pequeñas espinitas, que podríamos decir que son los dedos mágicos de las neuronas con los que se hace la sinapsis. Esas van a aumentar. ¿Sí? Se han dado cuenta que últimamente todo lo hacemos con un dedo, al alcance de un dedo, un pago, enviar información, escoger una canción de una lista en Spotify, tomar una foto con el celular. Estos dedos mágicos en las neuronas son las espinas y ellas aumentan con el ejercicio. Por lo tanto, aumenta la sinapsis. Entonces, las personas que hacen ejercicio, cuando contraen el músculo, liberan mioquinas a su cerebro. Entonces, a mayor músculo, mayor volumen de cerebro. Y en una mujer, en una persona sana, hombre o mujer, la masa muscular es aproximadamente el tercio de toda la masa del cuerpo. A más músculo, por supuesto, más mioquinas y más fertilizante para nuestro cerebro. Pero ¿cómo se dieron cuenta que era el músculo el que estaba activando este crecimiento cerebral? Entonces a un grupo de investigadores se le ocurrió sacar el plasma o la sangre de roedores que hacían ejercicio y transfundirlo a roedores sedentarios. ¿Qué sorpresa se dieron cuando se dieron cuenta que esos roedores sedentarios que no se movían, que eran obesos, empezaron a tener mayor volumen cerebral, más neuronas, salían más rápido de esos laberintos y cuando introducían electrodos en su cerebro, la actividad eléctrica aumentaba, tenía mayor velocidad, mayor amplitud, sin hacer ejercicio. Así que algo había en la sangre, tenía que ser un factor que estaba en la sangre. No es el cerebro el que está creciendo solito. Llegó en el año 2000 el descubrimiento de la interleuquina 6, que fue la primera mioquina que se dieron cuenta en un laboratorio. Venga, esto es una molécula que se produce en el músculo y se va para el cerebro. Y a partir de la interleuquina 6 empezaron a descubrir múltiples. Y en el 2016 dijeron, venga, no son muchísimas, está el lactato, hay ácidos nucleicos, lípidos, metabolitos, citoquinas, la interleuquina 6, la 8, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas son moléculas de señalización que se liberan cuando hacemos ejercicio. ¿Y cómo se liberan cuando hacemos ejercicio? Las bautizaron ejerquinas.
Y la investigación aumentó y se dieron cuenta que no solo se producen en el músculo. Las del músculo se llaman mioquinas, pero tenemos cardioquinas, hepatoquinas, adipoquinas, baptoquinas, que son esas adipoquinas de la grasa parda, neuroquinas. Todas estas moléculas de todo el cuerpo se liberan con el ejercicio, van a la sangre y aumentan en un pico en 1 o 2 horas después de hacer ejercicio y se mantienen hasta 4 horas. Y ellas van a llevar información a sitios cerquita, o sea, al mismo músculo, a las articulaciones, al corazón y también a sitios distantes como el cerebro. Y esta es la manera en que se comunica nuestro cuerpo, es el lenguaje corporal con estas moléculas. Aún no sabemos exactamente cómo funcionan todas. Hay unas que aumentan en ejercicio agudo, disminuyen el crónico, aumentan en la sangre, disminuyen el cerebro, son antiinflamatorias, son proinflamatorias. Por ahora hay mucho debate. Pero lo que está claro es que todas estas ejerquinas que se liberan cuando hacemos ejercicio, cuando el cuerpo está activamente haciendo ejercicio, llevan el mismo mensaje al cerebro y es produzca BDNF, esa molécula que es fertilizante, y esa maquinaria de creación de neuronas se activa. Históricamente se pensó que los ancianos o los adultos mayores y las personas con demencias, al perder la lucidez, perdían movimiento y se postraban. Y claro, al moverse menos, iniciaba un proceso que se llama sarcopenia. Sarco es músculo, penia es carencia, entonces empezaba por la quietud a disminuir la masa muscular. La inmovilidad lleva a pérdida de masa, de fuerza y de función del músculo. Muchos hemos visto cómo después de una fractura, cuando nos ponen un yeso y nos inmovilizan un brazo o una pierna, con el pasar del tiempo, cuando ya nos van a retirar el yeso, esa extremidad está adelgazada, los músculos se han atrofiado por la inmovilidad. ¿Sí? La gente dice, se me secó el brazo. El problema es cuando se nos secan todos los músculos del cuerpo. Entonces hay debilidad, inestabilidad, caídas, fragilidad y dependencia, y eso lo vemos en los ancianos. Y esto aumenta la mortalidad. A menos músculo, más mortalidad. Ahora sabemos que la dirección no es solo esta, que el anciano se queda quieto y por lo tanto disminuye la masa muscular, sino que existe un eje músculo-cerebro mediado por las ejerquinas y que es la atrofia muscular o la pobre masa muscular la que directamente lleva a producir un deterioro cognitivo, un mal funcionamiento cerebral. Entonces, a menor masa muscular, mayor riesgo de demencia, pero no solamente eso, mayor riesgo de lentitud mental, de quejas de memoria, de nubla mental, de pobre atención, de disfunción ejecutiva. Y esto pasa a cualquier edad, no solamente en los ancianos. Entonces, ¿qué pasa cuando alzamos pesas? Lo primero que ocurre es que disminuye la mortalidad. Y yo siempre supe eso cuando estudié medicina o cuando veía pacientes ancianos, muy enfermos, con neumonía, sin masa muscular, casi siempre los que estaban más adelgazados, más emaciados, fallecían. O en pacientes con cáncer, cuando uno veía que la masa muscular se empezaba a consumir, también eran los que más fallecían. Pero leyendo para este podcast me encontré un artículo maravilloso. Un artículo científico publicado hace poco en el 2018, escrito por colombianos de la Universidad del Rosario y publicado en una revista americana. Y ellos demuestran que la fuerza muscular, la cantidad de la masa del músculo que tenemos y la fuerza, por lo tanto, del músculo va a predecir la mortalidad de todas las causas, aún en pacientes sanos, aún en mí, aún en tú que estás escuchando en este momento no tienes cáncer, no tienes una infección, no eres un anciano. Ellos cogieron 1.907.580 participantes, casi 2 millones, y encontraron una relación clarísima en el tiempo en que a menor músculo, mayor mortalidad. Entonces, definitivamente, tener masa muscular aumenta la posibilidad de vivir una vida buena. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro de las personas que tienen masa muscular porque alzan pesas? Hay un estudio clásico que se realizó en Canadá, en donde cogen a 155 mujeres sanas entre 65 y 75 años, eran adultos mayores, y hacen un ensayo clínico, dividen en 3 grupitos como de 50, y dicen este primer grupo va a alzar pesas una vez a la semana y les hacen todo un protocolo con entrenador, guiada. El otro grupo 2 veces a la semana va a levantar pesas y el tercer grupo no va a levantar pesas, va a hacer estiramientos, ejercicios de balance 2 veces a la semana. Ese era el grupo control. Y hacen esto durante 1 año en estos adultos mayores. Al año encuentran que las personas que levantan pesas 2 veces a la semana aumentaron en un 13% su función mental. Las que lo hicieron 1 vez a la semana lo aumentaron en un 11%, nada despreciable, en 1 año de seguimiento. En cambio, el grupo de mujeres que solo hacían estiramientos
disminuyeron su función mental en un 0,5%, que digamos que es lo esperable por el envejecimiento. En este estudio, la función mental se mide con un test de función ejecutiva y esto está encargado el lóbulo frontal, nuestro prefrontal especialmente, que es nuestra torre de control. Ellos lo que midieron fue la capacidad de tomar decisiones, de estar atentos e inhibir las distracciones, de resolver conflictos, la velocidad para procesar información y para asociar información y para regular las emociones. Entonces, las mujeres que mejores resultados tuvieron en la prueba, que aumentaron más el porcentaje de función ejecutiva, también caminaban más rápido. Había una relación directa entre la mejoría de las pesas en la estabilidad y la velocidad de la marcha con la función cognitiva. Entonces, levantar pesas aumenta la masa muscular con resultados físicos evidentes, pero también mejora la función cerebral. Se ha demostrado con estudios de resonancia funcional que levantar pesas aumenta la conexión entre diferentes partes del cerebro, prefrontal, frontal, temporal, parietal, occipital. Las neuronas que ya existen se conectan mejor. Y cuando levantamos pesas, se libera una hormona llamada iricina, que es una hormona muy nueva, que apenas se descubrió en Harvard en el 2012. Y le llamaron iricina por la diosa griega Iris, y aumenta con el ejercicio de fuerza. ¿Qué hace esta hormona cuando se libera? Calienta el cuerpo, genera calor. Entonces convierte ese tejido adiposo blanco, o la grasa blanca, en grasa parda. Entonces es ideal para perder grasa y es muy raro que veamos a una persona con mucha masa muscular y también con mucho tejido adiposo, ¿sí? La persona que levanta pesas libera iricina, gana músculo y pierde grasas. Y adicional se activa el cerebro. Entonces es una combinación increíble. La iricina luego llega al cerebro y aumenta la producción de BDNF, o sea que también genera una producción de ese fertilizante que va a aumentar la creación de neuronas. Ahora, debemos saber por biología, por epidemiología, por envejecimiento simple, todos los seres humanos a los 30 años inician con una mayor pérdida de masa muscular. Cada década pierden un 5% de sus músculos, entre los 30 y los 60, y en los 60 la caída es aún mayor. Así que si estás en rangos más o menos de estas edades, entre los 30 y los 60, quiero decirte que nunca es tarde para empezar a fortalecer el músculo o a crear músculo. Podemos ir a un gimnasio, buscar un entrenador, hacer una evaluación con un médico deportólogo, con un fisiatra, para saber dónde estamos, para saber qué tanta masa muscular tenemos, qué tanta fuerza tenemos y qué tanta grasa tenemos. Casi siempre a mayor músculo, menos grasa, la composición corporal cambia. Hay un estudio muy interesante que demostró que la extensión de nuestras piernas, el poder de extensión, como dar una patada, la capacidad del cuádriceps, de ese músculo grande, predice en el tiempo la cantidad de materia gris que tenemos en el cerebro. Y esto fue un estudio en gemelas. Para quitar todo sesgo genético, ellos compararon unas gemelas con 10 años de diferencia y encontraron que las que tenían más fuerza muscular tenían mejor función mental, mayor volumen cerebral y mayor activación en neuroimagen funcional. Para finalizar, el ejercicio hoy sabemos que afecta el 82% de las partes de nuestro cerebro. Pero especialmente hay dos áreas muy sensibles. Con el ejercicio aeróbico se activa el hipocampo, aumenta de volumen. Y esto es la zona más importante para memoria. Entonces, hacer ejercicio aeróbico es hacer un banco de neuronas para la vejez. Esto va a reducir el riesgo de demencia. Y el ejercicio de pesas, de fuerza, aumenta las conexiones y fortalece al lóbulo frontal, especialmente al prefrontal. Y esto se resume en mayor inteligencia emocional, mejor toma de decisiones, capacidad de resolver conflictos. Esas dos zonas más sensibles para el ejercicio son precisamente las dos zonas que más perdemos con el envejecimiento y con las demencias. Es decir, lo que ganamos con el ejercicio es precisamente lo que perdemos en la vejez. Entonces ahí está la solución para las demencias. Pero quiero hacer dos aclaraciones porque estas preguntas me las han hecho muchísimo. Y es, primero, no tenemos que ser físico-culturistas, ¿cierto? Para ver los resultados cerebrales. Miren que ese estudio clásico que les conté de mujeres en Canadá tenían más de 60 años, tenían 65, y la masa muscular que esas mujeres aumentaron en el transcurso de un año fue poca, pero aún así la función ejecutiva aumentó un 13%. Entonces no tenemos que tener una masa muscular gigantesca para que el cerebro se conecte mejor.
Si hacemos ejercicio de fuerza, se va a liberar iricina y esto va a generar un fertilizante en el cerebro y vamos a conectar mejor. Y lo segundo es, esto tampoco significa que yo voy a empezar a alzar pesas y de la noche a la mañana me voy a convertir en un superdotado sabio, ¿sí? Todo requiere tiempo y dedicación. Por supuesto, para aumentar la inteligencia necesitamos nutrirnos de información. Entonces, la inteligencia también va a depender de lo que vemos en la pantalla, en la televisión, en los videos, las series, en lo que leemos, si estamos leyendo libros, en lo que escuchamos, en la música. Claro, el ejercicio activa el cerebro, pero nosotros elegimos de qué información lo vamos a llenar. Si el ejercicio es medicina, yo me pregunto, ¿por qué los médicos no lo están prescribiendo? ¿Qué pasó en el mundo en que históricamente los médicos en el pasado prescribían el ejercicio como un medicamento y eso se dejó a un lado? ¿Sí? Aún hay mucho ruido, hay muchos estudios en roedores, los estudios en humanos son poblaciones más bien pequeñas. Estamos en búsqueda de esa medicina de precisión, pero estoy segura de que llegará el momento en que vamos a prescribir un medicamento y vamos a decir que lo vamos a prescribir como un medicamento y vamos a decir, vea, usted va a hacer este tipo de ejercicio con esta intensidad, con esta frecuencia, con esta duración, en este momento del día, según el ritmo circadiano. Pero mientras eso ocurre, yo los animo a levantar pesas, a combinar ese ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico para poder obtener ambos beneficios. Los invito a seguirnos en Spotify, en Instagram, en YouTube, a compartir nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo episodio.